Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran en estos momentos presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, 1 de diciembre del año 2019, para nosotros es muy grato iniciar con este ciclo de conferencias que se irán impartiendo cada domingo a partir de las 5 de la tarde. En este ciclo de conferencias se abordarán distintos temas, tópicos. Intervendrán en la presentación de dichas conferencias hermanos del Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. Se llevarán a cabo también videoconferencias en hermandad con otros centros de estudios, en otras logias. La idea de presentar estas conferencias es precisamente llegar a todos los simpatizantes nuevos, llegar a todas aquellas personas que no tengan el contacto con la teosofía, que estos temas sean de su interés y que sea el principio de su carrera teosófica, que estos temas los cautiven, los motiven, los llenen de júbilo y de alegría para que inicien con estos estudios de la sabiduría divina. Bueno, pues sin más preámbulos, me es grato presentar el día de hoy el tema denominado Uno para Todos. Dejo a ustedes la reflexión de qué significa para ustedes estas palabras, uno para todos. Entonces, al referirnos a este concepto, al referirnos a estas palabras, pues ustedes dirán, bueno, ¿qué es uno? ¿Quién es uno? ¿Quiénes son todos? Bueno, pues este uno, este principio, este origen, este génesis, esta unidad, somos todos. ¿Y por qué somos todos? Porque precisamente es uno para todos y somos todos para el uno. Entonces, este ser, denominado en muchas escuelas y tradiciones, hay muchas palabras con lo cual lo definen. La primera palabra entendible a nuestro lenguaje de este absoluto, de este ser, el todopoderoso, es aquello. Ese es un término que en nuestro lenguaje cotidiano nosotros podemos referirnos a este excelso ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que es como se definió por parte de San Pablo. También se conoce como el omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, infinito, inconcebible e inefable. Todo y nada. Ser supremo y no supremo. El uno sin segundo. Principio y fin. La seidad. Uno para todos y todos para uno. Bueno, pues este ser, este excelso ser, ha sido precisamente ha sido este ser precisamente señalado por varios conceptos. Ha sido él nombrado por diversas tradiciones, diversas culturas. Y bueno, hemos extraído varios conceptos del glosario teosófico de Elena Petrovna Blavatsky para referirnos a este excelso ser. Bueno, el primer concepto se denomina vacuum, que significa vacío. De ahí proviene el término vacuidad del budismo. Y vacuum, vacío, que es el símbolo de la deidad absoluta o espacio infinito esotéricamente. También este ser ha sido señalado como el Chinmatra. Chit Matra proviene del sánscrito, es el germen de la conciencia abstracta, es el para-Brahman. Ahí se repitió el concepto. También ha sido conocido como la negación absoluta. ¿Por qué la negación absoluta? Dice, porque para nuestra limitada inteligencia, la unidad, esa realidad, para Brahman, lo absoluto, la esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada. Es negación absoluta, es nada. Hay quien dice es todo, pero también es nada.
Esto lo señala la doctrina secreta, página 43. Pero esta nada es el todo. Entonces, estamos viendo esos conceptos totalitarios, que esta nada, esta negación absoluta es el todo. También nos lo refiere la doctrina secreta, tomo 1, página 462. También se refiere a este excelso ser como Kalahamsa o Kalahamsa. Kalahamsa o Kalahamsa en sánscrito es el nombre místico dado a Brahma o para Brahman. Significa el cisne en y fuera del tiempo. Brahma masculino es denominado Hansa, Vahana o vehículo del cisne, la gran ave. Se abre la cita y dice, dulce es el reposo entre las alas de aquello que no ha nacido ni muere. Antes bien es el aún a través de las eternidades. Esto se extrajo de La Voz del Silencio, tomo 1, y nos remite también Elena Blavatsky a ver lo que significa Hamsa. También se señala a este glorioso ser como la raíz sin raíz, la única realidad absoluta que antecede a todo ser manifestado, la causa infinita y eterna de todo lo que fue, es y será. Es la seidad, también se conoce como la seidad. Más bien que ser, Sat, para Brahman, lo absoluto, el todo abstracto, el Oeao del libro del Xian. Así se habla en este libro del Xian, este libro que todos sabemos, que es el libro del Xian, del Xian, del Dian. Este libro precisamente contiene las enseñanzas de precisamente la sabiduría arcana, contenida en esas estancias que forma parte de los libros del QT. Todos sabemos, son textos que se encuentran bajo el resguardo de la gran fraternidad planetaria. Entonces, en ese libro del Xian, del Dian, se denomina o se hace la alusión que este ser es Oeao. También se refiere a este glorioso ser como el Para-Vara. Para-Avara, en sánscrito, significa superior e inferior, supremo y no supremo. Nuevamente, la autora nos remite a ver lo que es el para-Brahman. También a este ser se le conoce como el todo inconsciente. Y también nos remiten a que veamos el significado de para-Brahman. Bueno, pues hemos escuchado mucho la palabra de para-Brahman en este glosario teosófico, entonces vamos a entrar de lleno a lo que Elena Petrovna Blavatsky refiere como el para-Brahman. Para-Brah o para-Brahman del sánscrito, literalmente superior a Brahma, el supremo e infinito Brahma, lo absoluto, la realidad sin atributos y sin segundo, el principio universal, impersonal e innominado, el supremo principio eterno, omnipresente, infinito, inmutable, inconcebible e inefable, el único todo absoluto, la única absoluta realidad, aquello, lo supremo y eternamente inmanifestado, que antecede a todo lo manifestado, causa sin causa del universo, raíz sin raíz de todo lo que fue, es y será. Para Brahman no es Dios, por la razón de que no es un Dios, como dice Mandukya Upanishad. El Mandukya Upanishad son los textos védicos a lo que se refiere, es aquello que es supremo y no supremo, para-vara. Es supremo como causa, no supremo como efecto. Es como realidad sin segundo.
el omniinclusivo cosmos, o mejor dicho, el infinito, espacio cósmico, en el más elevado sentido espiritual, se entiende es, en suma, el agregado colectivo del cosmos en su infinitud y eternidad, el aquello y este, universo o Hagat, a los cuales no pueden aplicarse agregados distributivos. Para nuestros sentidos y para la percepción de los seres finitos, aquello es no ser, en el sentido de que es la única seidad, entre paréntesis, Benés, porque en este todo se halla oculta su coeterna y coeva emanación o radiación inherente, que convirtiéndose periódicamente en Brahma, entre paréntesis, la potencia masculino-femenina, se despliega transformándose en el universo manifestado. El espíritu o conciencia y la materia son los dos símbolos o aspectos de Parabrahma o Parabrahma, lo absoluto que constituyen la base del ser condicionado, sea subjetivo o sea objetivo. Estos conceptos han sido extraídos de la Doctrina Secreta, tomo 1, páginas 35, 36 y 43. Bueno, pues esta definición de Parabrahman es la más completa, por eso nos estaban refiriendo en diversas otras acepciones a esta definición, que es excelsa, esta definición es completa, no da lugar a interpretación, no da lugar a equívoco alguno, no da lugar a precisamente un desvío de la atención de lo que se estudia o trata. Bueno, también se conoce a este ser como aquello, ya lo dijimos, aquello, y aquello es el todo absoluto, lo eterno absoluto, fuera de lo cual nada existe, de lo cual todo procede y en lo cual todo se resuelve. La causa instrumental y material, a la vez del universo, la sustancia y esencia de que el universo está formado. La existencia una, incognoscible, cuya primera manifestación es el espíritu. El espacio y el tiempo son simplemente formas de aquello. Para los sentidos y las percepciones de los seres finitos, aquello es no ser, en el sentido de que es la única seidad, porque en este todo está oculta su coeterna y coeval emanación o radiación inherente, que convirtiéndose periódicamente en Brahma, la potencia masculino-femenina, se despliega formando el universo manifestado. Esto también está en la obra La Doctrina Secreta. Bueno, pues los hebreos, ellos le llaman Ain. Ain es lo existente en estado negativo, la divinidad en reposo y absolutamente pasiva. También estos hermanos hebraicos, estos hermanos cabalistas, lo llaman el todo infinito o Ain Sof. En el sistema hebraico se habla de dos etapas, primero Ain y luego Ain Sof, pero sin embargo ahorita vamos a precisar, como refiere Blavatsky, que para algunos cabalistas el absoluto es Ain Sof. Ahorita vamos a decir por qué. Entonces, Ain es ese aspecto en estado negativo, la divinidad del reposo y absolutamente pasivo. Ain Sof del hebreo es lo ilimitado e infinito, la deidad que se emana y se extiende. En la Cábala es el anciano de todos los ancianos, el eterno, la causa primera. Ain Sof también se escribe en Sof y Ain Sub, pues nadie, ni aun los rabinos, están enteramente seguros acerca de sus vocales. En la metafísica religiosa de los antiguos filósofos hebreos, el principio uno era una abstracción, lo mismo que para Brahman. Si bien los cabalistas modernos han logrado, a fuerza de sofistería y paradojas, convertirlo en Dios supremo y nada más, pero entre los primitivos cabalistas caldeos, Ain Sof era sin forma o ser, sin ninguna semejanza con otra cosa cualquiera.
nos habla que veamos a Frank Die en su texto de Cábala, a Frank en Die Cábala, página 126, donde se nos dice que Ein Sof jamás fue considerado como el creador. Lo prueba un judío tan ortodoxo como Filón al llamar creador a Logos, que está inmediato al uno ilimitado. Y el segundo Dios es su sabiduría. De Ein Sof, dice Filón, Solut. La deidad es no cosa, es inominada y por lo tanto llamada Ein Sof, significando la voz Ain, nada. Véase la Cábala de Frank, página 153. Bueno, pues también se le conoce a este ser como Hamsa o Hansa. Ya se había referido anteriormente a este término Hamsa o Hansa, que significa cisne o ansar. Según los orientalistas, es el ave mística del ocultismo, análoga al pelícano de los Rosacruces. Sagrado nombre místico que cuando va precedido de la palabra Kala, que significa tiempo infinito, esto es, Kala Hansa, es uno de los nombres de para Brahman y significa ave que está por fuera del espacio y del tiempo. Por esta razón, Brahma, masculino, es denominado Hansa Vahana. Vehículo de Hansa, el ave. Esta misma idea la encontramos en el Zohar, en donde se dice que Ein Sof, lo infinito y perpetuo, desciende del universo para objetos de manifestación, utilizando a Adán Katmon, la humanidad, entre paréntesis, a guisa de vehículo, opuestamente a las ideas corrientes entre los orientalistas occidentales antes expuestas. Brahma, neutro, o para Brahman, ha de referirse a Hamsa Vahana. Esto es que utiliza el cisne como su vehículo, mientras que Brahma, masculino, el creador, es el creador Kala Hamsa. Esto se encuentra en la Doctrina Secreta, tomo 1, página 47, y la palabra Hamsa se descompone en A o Ja, Am y Sa, que significa yo soy él, o bien, dividida de otra manera, Soham, él es yo. Así es que en esta otra sola palabra está contenido el misterio universal, la doctrina de la identidad de la esencia humana con la esencia divina. De ahí el jeroglífico y la alegoría acerca de Kalahansa o Hamsa y el nombre dado a Brahma o neutro y posteriormente a Brahma masculino de Hansa Vahana, el que utiliza al Hamsa, cisne, como su vehículo. La misma palabra puede leerse Kalahamsa o yo soy yo, en la eternidad del tiempo, correspondiendo al bíblico, más bien al zoroastriano, yo soy lo que soy. En esta misma doctrina se encuentra también en la Cábala, en la doctrina secreta, tomo 1, 106 y 107. Hamsa o Hamsa representa la sabiduría divina, la sabiduría en tinieblas y fuera del alcance humano. Está íntimamente relacionada con el pranava. El pranava es la palabra sagrada Om. El ala derecha del cisne es A, la izquierda U y la cola M. Esto ha sido extraído de la voz del silencio, tomo 1. Véase además Hansa, Hansa Vahana y Kalahansa. Aquí hay algo que se distingue. Se dice que el absoluto es aquello. Y aquí, tomando desde esta perspectiva hebraica, se habla que cuando ya se manifiesta, cuando este manifestado absoluto, este estado neutro, este estado pasivo se manifiesta en un estado activo, es cuando se convierte en el yo soy, en el Yahvé, ¿no? En el Yod-He-Vav-He. Entonces, en el tetragramatón. Entonces, ahí hay que hacer una precisión, que el aquello, el absoluto, es ese estado inmanifestado. Sin embargo, para estos hermanos que utilizan la alegoría, el mito del cisne,
es este proceso en el que este cisne, precisamente, ya es cuando para Brahman es esta ave mística del ocultismo y que es análoga al pelícano de los Rosacruces, es cuando precisamente se empieza a manifestar esta ave que está fuera del espacio y del tiempo. Entonces, para hacer esa precisión, no confundir al absoluto con yo soy. Se dice en algunos textos que el proceso de manifestación es aquello yo soy. Si nosotros quisiéramos referirnos a este ser, podríamos decir aquello yo soy. También una manera de nosotros invocar a este ser, ya lo hicimos a través del Mola Mantra, que empezamos con Om, Sat, que es precisamente ese aspecto, que Chit, ese segundo aspecto, Ananda, el tercer aspecto de la Trinidad, y para Brahma. Om, Sat, Chit, Ananda para Brahma. Entonces, este Mola Mantra, precisamente, por eso es el Mola. Mola significa raíz. Es precisamente este mantra donde se evoca a este excelso ser, al absoluto, al uno sin segundo, como ya se dijo. Bueno, pues otro concepto que ya se advirtió en estos textos es que en las estancias del Xian, la estancia del Dit Yan, del Yan, esta interpretación, esta pronunciación difiere por cada autor, Xian, Dit Yan, pero se escribe D-Z-I-A-N, Xian. Se habla ahí que es O-E-A-U, O-U-O, o Caobo. Es el uno, es ese uno, el primer logos inmanifestado, el padre madre de los dioses, el 6 en 1, o la raíz septenaria de la cual todo procede. Todo depende del acento dado a estas 7 vocales, que pueden pronunciarse como 1, 3 y hasta 7 sílabas, añadiendo una y después de la O final. Este místico nombre revelado porque sin un completo dominio de su triple pronunciación permanece siempre ineficaz. Se dice que es uno, refiriéndose a la no separación de todo cuanto vive y tiene su ser, sea en estado activo o sea en el pasivo. En cierto sentido, la raíz sin raíz y por lo tanto es uno con para Brahman. En otro sentido, es el nombre que se da a la vida una manifestada, la eterna unidad viviente. Aquí ya esta palabra estamos hablando del proceso de manifestación. Entonces, hay que hacer una distinción entre lo inmanifestado y ese proceso en el que este primer logos inmanifestado, este absoluto, se convierte en la dualidad que es padre-madre de los dioses. Entonces, hay que hacer precisamente esa distinción entre lo que es el 1 y lo que es el 2 y lo que es el 3. Entonces, estamos nosotros refiriéndonos al 1 sin segundo, al absoluto, que este 1 se va manifestando a través de innumerables universos, multiuniversos, vamos a ver ese proceso, cuando se convierte en manifestado a través de Padre, Madre, Hijo. Primero el 1 se convierte en el 2, Padre, Madre, y después el 2 se convierte en 3. Y el 3 después se convierte en el 7. Entonces, bueno, hablando en términos científicos, pero místicos, esotéricos, nos dice Blavatsky que también se puede conocer en términos para aquellas personas, ella le llama pseudosabios. El espacio, dice que el espacio, que aunque ya lo vimos previamente, que el absoluto para Brahman trasciende el espacio y el tiempo, pero sin embargo para los materialistas, ellos dicen que han proclamado ser este espacio una idea abstracta, un vacío en cuestiones de espacio, es en realidad el contenedor y el cuerpo del universo en sus 7 principios. Es un cuerpo de extensión ilimitada cuyos principios, según la fraseología oculta, siendo cada uno de ellos a su vez septenario, manifiesta en nuestro mundo fenomenal solo la más grotesca fábrica de sus subdivisiones. Ya lo conocemos los teósofos, que este precisamente espacio
se divide en 7 realidades, 7 planos, cada plano se divide en 7 subplanos, 7 estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, etérico, subetérico, subatómico y atómico. 7 elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter, akash y mar de fuego. Por eso hablamos ya del 7, pero ya es en el proceso de manifestación. Se dice a su vez que en el plano de abstracción absoluta, la siempre incognoscible deidad, que es vacía solo para mentes finitas, y que en la percepción mayábica, mayábica significa, esta mayábica significa un velo, una ilusión, significa precisamente este velo, esta matrix que le llaman ahorita en términos contemporáneos, pero esa percepción mayábica, ilusoria, este espejismo, es detrás de ese velo, se encuentra el plenum divino, el absoluto contenedor de todo cuanto existe, tanto manifestado como inmanifestado. Es, por lo tanto, aquello, el todo absoluto. El espacio ha sido, es y será, es la eterna causa de todo. La deidad incomprensible, cuyas invisibles vestiduras son la mística raíz de toda materia y del universo. Es la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar, inmóvil en su abstracción y no influida por la presencia ni por la ausencia en él de un universo objetivo. Entonces se dice que en el espacio y aquello están contenidos en los coetáneos eternos e infinitos, dimensiones que todos constituyen la única excelsa realidad y todos son origen de todo cuanto existe. Entonces se dice que el espíritu es la primera diferenciación de aquello, la causa sin causa del espíritu y de la materia. Bueno, también se habla que desde la concepción materialista, desde la concepción científica de vida, se dice que todo es vida y que cada átomo hasta del polvo mineral es una vida, aunque está por encima de nuestra comprensión y percepción. La vida se halla en todas las partes del universo, como también se halla en cada átomo. Esto se dice precisamente en la Doctrina Secreta, tomo 1, página 269 a las 270. Se dice también que todo es orgánico y vivo y todo, por lo tanto, parece ser un organismo viviente. Esto nos lo dice para Celso. Y los ocultistas dicen que todas las fuerzas admitidas por los sabios tienen su origen en el principio vital, la vida una colectivamente de nuestro sistema solar, que esta vida del sistema solar es un aspecto de la vida única universal. Dice en la Doctrina Secreta, en el tomo 1, que realmente la vida es la divinidad o para Brahman. Bueno, pues esto ha sido extraído del glosario teosófico. Ahora, la doctrina secreta, como ustedes saben, la doctrina secreta es la interpretación de estas estancias del Xian, del Didyan. Entonces, en el proemio de esta doctrina secreta, en el tomo 1, que habla de la cosmogénesis, de cómo se originó el cosmos, este sistema solar, dice Blavatsky que más allá del sistema solar es especulación, que ni el más grande de los iniciados, el más grande de los sabios puede hablar del absoluto. Pero, sin embargo, sí hace un pronunciamiento muy completo del absoluto, y se dice que de lo más que se puede conocer en el sistema solar, en este sistema solar, es precisamente de la creación de este logos solar, que pues procede de un logos cósmico. Este logos cósmico precisamente procede de estos seres universales, y estos seres universales pues son manifestación ¿de qué? Del Parabrahman. Entonces hay una gradación, hay una eterna jerarquía que se manifiesta dentro del inmanifestado. Está todo dentro contenido de la nada, o está todo dentro del todo, o son todos para uno, o somos todos para uno, o uno para todos. Es una para, podemos usar esas palabras para frasería, podemos utilizar estos conceptos, todo, nada, absoluto, principio, fin, pero bueno, a fin de cuentas nos estamos refiriendo al único. Bueno, se dice entonces en la doctrina secreta, en este proemio,
que tiene, la doctrina secreta tiene tres proposiciones, o sea, la doctrina secreta tiene tres intenciones, tiene tres propósitos que se revele esta doctrina secreta. Dice, la primera de estas proposiciones, pues con lo que iniciamos el día de hoy, hablar del absoluto, dice la primera de ellas, uno, un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, lo que hablábamos, porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Entonces, es el ser sobre el que nada puede decirse, aunque ya llevamos una hora hablando de él, pues bueno, son conceptos elevados, excelsos, sublimes, pero sin embargo, en concreto, dice Blavatsky, que la mente finita no puede descifrar lo infinito. El uno no puede descifrar al todo. Dice, está fuera del alcance del pensamiento y según las palabras del Mandukya, es inconcebible e inefable. Para que la generalidad de los lectores, dice Blavatsky, perciba más claramente estas ideas, debe comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, obscuramente formulada en lo inconsciente y en lo incognoscible de la filosofía europea corriente, raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Hállase por contado, desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Es la seidad, más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Esta seidad, estamos hablando del absoluto, se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Ahí hablamos de este uno, que se simboliza ya en dos aspectos. Por una parte, el espacio abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno, ni concebir en sí mismo. Y ya después, el otra parte, el movimiento abstracto, primero espacio abstracto, ahora hablamos de movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio, y lo mejor que simboliza el cambio es el movimiento, su característica esencial. Este último aspecto de la realidad una se simboliza también por el término gran aliento, símbolo suficientemente gráfico para dar otra explicación. Así pues, el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica, una y absoluta seidad, simbolizada por la inteligencia finita en la Trinidad teológica. Entonces, este uno, esta seidad, la doctrina secreta lo simboliza en dos aspectos. Repito, primeramente espacio abstracto y después movimiento abstracto. Y esta seidad después se expresa, se manifiesta en tres aspectos, que es lo que nos habla precisamente todas las tradiciones, cómo esta seidad se expresa a través de la Santísima Trinidad, llámese universal, cósmica, solar o planetaria, o incluso en el hombre, nosotros somos una Santísima Trinidad, mónada o espíritu, alma y personalidad. Entonces, ahí sí podemos nosotros señalar que como es abajo es arriba, este axioma hermético cabalístico de principio de analogía se refiere a lo manifestado, como es abajo es arriba, pero en torno a lo inmanifestado, ahí es la excepción a la regla. ¿Qué es? ¿Qué es la excepción a la regla? Que ese todo o nada. Ustedes podrán decir, bueno, pues entonces yo soy todo o nada. Bueno, sí, claro. Desde la concepción de que formas parte del absoluto que se ha manifestado, claro. Pero que tú puedas, desde esa concepción, desde esa perspectiva, describir al todo, pues bueno, nosotros ya lo hemos dicho aquí. Lo finito no puede describir a lo infinito.
Entonces, ese es un gran axioma. Bueno, dice Blavatsky también en este Problema de la Doctrina Secreta que Herbert Spencer ha modificado últimamente ese agnosticismo. Herbert Spencer asegura que la naturaleza de la primera causa, que el ocultista deriva con más lógica, de la causa sin causa, también sé otro concepto, causa sin causa, lo eterno y lo incognoscible, puede ser esencialmente la misma que la de la conciencia que reside dentro de nosotros. En resumen, realidad impersonal que compenetra el cosmos es el puro noumeno del pensamiento. Bueno, también se nos dice que para Brahman la realidad una, lo absoluto es el campo de la conciencia absoluta, esto es, aquella esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada y de la cual la existencia consciente es un símbolo condicionado. Pero en cuanto salimos en nuestro pensamiento de esta realidad una, para nosotras absoluta negación surge el dualismo. Entonces, una vez que sale esa conciencia de la unidad, del uno, surge el dualismo, que es el contraste entre el espíritu o conciencia y la materia, que es el sujeto y objeto. El espíritu o conciencia o padre y la madre materia, sin embargo, deben ser considerados no como realidades independientes, sino como los dos símbolos aspectos de lo absoluto para Brahman, que constituyen la base del ser condicionado, ya sea subjetivo y objetivo. Bueno, se dice que lo absoluto, el para Brahman de los vedantinos, o la realidad una, Sat, que es, como dice Hegel, al mismo tiempo absoluto ser y no ser. Después, número 2, de este ser, de este primer logos, el logos impersonal y en filosofía no manifestado, el precursor del manifestado, esta es la primera causa, lo inconsciente de los panteístas europeos. ¿Ya? Entonces, lo inconsciente, los panteístas europeos le llaman a este ser el inconsciente, pero no el inconsciente psicológico, que cabe aquí hacer la precisión. Lo inconsciente porque no tiene conciencia. La conciencia, ya dijimos, es el Padre, el que primero se manifiesta. El primer aspecto del absoluto es el Padre, es la conciencia, la energía, es el espíritu. Y se dice, el segundo logos, este segundo logos, el primero que es impersonal, se manifiesta en el segundo logos. Aquí estamos hablando de la Trinidad, entonces primero lo absoluto, luego es el primer logos que es impersonal, y este estado inconsciente todavía, si bien es cierto, ya se desprende, ya se manifiesta de lo absoluto, pero sigue siendo impersonal este primer logos, esta primera persona, el Padre. El segundo logos, que es espíritu materia o vida, es el espíritu del universo, es Purusha. Purusha es espíritu y Prakriti es materia. Entonces, Purusha, que en sánscrito es el Padre, es el espíritu, es la energía, y Prakriti, la mula Prakriti o la materia raíz, este maridaje es el segundo aspecto de la Trinidad. Y el tercer logos es la ideación cósmica. Mahat, o inteligencia, como se conocía por precisamente los egipcios, Mahat, y por otras culturas. Este tercer logos es el alma universal, el mundo, el nómeno cósmico de la materia, la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza. Es también el gran arquitecto del universo. Este tercer aspecto, este tercer logos es el artífice, es el demiurgo. Este tercer aspecto, este tercer logos es la ideación. Por eso es un arquitecto, porque idea. Es esa inteligencia que crea esta manifestación. En este caso sería un logos cósmico, un universo, un logos cósmico, un logos solar, un logos planetario, o en este caso, el espíritu que manifiesta sus vehículos inferiores. Entonces, este tercer aspecto. Y bueno, entonces ya vimos que el absoluto, repito, se manifiesta en tres etapas, en tres manifestaciones, en tres logos, y que así, ahí es donde sí podemos nosotros hablar de la analogía de que como es abajo es arriba. Ese absoluto se manifiesta en tres etapas, en un primer logos impersonal,
en un segundo logos que comprende la evolución espíritu-materia, y en un tercer logos de la ideación cósmica, que ya después en los ámbitos teosóficos del sistema solar hablamos que este absoluto manifestado en estos tres logos, el primer logos, la madre, que es el primero que se manifiesta en la madre, a través de la evolución material. El segundo logos que se manifiesta, que es el hijo, es la manifestación de la evolución de la vida. Y el primer logos, que es el padre, se manifiesta a través de los 7 rayos, que es la evolución espiritual. Entonces hablamos de una triple evolución una vez que el absoluto se ha manifestado: evolución material, evolución biológica y evolución de conciencia. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? Mis hermanos del Zoom, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces dijimos que la doctrina secreta tiene por objeto tres proposiciones. La doctrina secreta, si alguien de ustedes algún día desea leerla, pues por eso nosotros hemos presentado estos conceptos generales, para ver con qué intención la vamos a leer. Entonces, la doctrina secreta tiene 3 proposiciones, tiene 3 objetivos. Ya lo dijimos, el primer objetivo, pues aunque lo enuncia, es el principio omnipotente. O sea, lo enuncia, lo refiere como la causa primera, pero sin embargo de ahí se dice, pues no se puede hablar prácticamente nada. Son meras especulaciones. El segundo principio que trata la doctrina secreta, que ya eso es lo que empieza a incumbirnos a nuestro estudio, a un estudio concreto, a un estudio sistemático, se dice que el segundo postulado es que la eternidad ya del universo in toto, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos, multiuniversos, se habla de universos, innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente. Aquí ya nos habla de este proceso de manifestación, es el segundo postulado, que este absoluto se presenta a través de innumerables multiuniversos que van manifestándose, conservándose y desapareciendo. Se crean, se conservan y se destruyen o se transforman, llamados las estrellas que se manifiestan, estos universos, estos logos cósmicos solares y chispas de la eternidad. También se le conocen estas manifestaciones, estos logos ya cósmicos, solares y planetarios, como la eternidad del peregrino. Es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma. Según dice el libro del Cian, la aparición y desaparición de mundos es como un flujo y el reflujo regular de las mareas. Este incesante ir y venir, inhalar y exhalar, este incesante flujo y reflujo, este incesante dar y recibir, este incesante flujo ten y da, es precisamente el aspecto de la manifestación, el segundo aspecto que la doctrina secreta nos habla. Y esta segunda aserción que nos habla la doctrina secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de la periodicidad. Entonces, la primera ley absoluta es la ley del uno, la ley de que todo es uno, que todos somos uno y somos uno para todos y todos para uno. La segunda ley, el segundo concepto que nos habla la doctrina secreta es la ley de la periodicidad. Esta ley de la periodicidad, que se expresa a través de la manifestación, es flujo y reflujo, decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza. Alternativas como día y noche, vida y muerte, sueño y vigilia. Son hechos tan comunes, tan perfectamente universales, esta ley de la periodicidad, y sin excepción, que será fácil comprender cómo vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo. Entonces, hablamos de la ley de la unidad. Todo es uno, uno es todo. La segunda ley, el uno se manifiesta a través de la dualidad. Esta dualidad se expresa precisamente a través de la periodicidad. Bueno, y el último concepto, o el tercer precepto que la doctrina secreta nos enseña, es la identidad fundamental
de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida y la peregrinación obligatoria para todas las almas, y hablo de almas desde el alma humana, planetaria, solar y cósmica. Destellos suyos a través del ciclo de encarnación. Entonces hablamos de la ley de la periodicidad y ya después la tercera ley, la ley precisamente del peregrinaje o encarnación o de necesidad. Esta ley, la tercera ley, es la ley de la necesidad. Es la ley cíclica y kármica durante todo el tiempo, el término de aquello. En otras palabras, ningún buddhi o puramente espiritual, o sea, ninguna alma divina, el término buddhi que habla de esa conciencia como alma divina, ningún buddhi puramente espiritual, alma divina, puede tener una existencia consciente, independiente, antes que la chispa que brotó de la esencia pura. Es la historia de la evolución cósmica, este tercer postulado. Tal como se haya expuesta en las estancias del Xi'an, es, por decirlo así, la abstracta fórmula algebraica de esta evolución. Por lo tanto, el lector no debe concebir la esperanza de encontrar en ella la explicación de todas las etapas y transformaciones que tienen lugar en los comienzos de la evolución universal y en nuestro presente estado. O sea, la doctrina secreta también nos dice, más allá de lo que aquí te presentamos, al menos hasta el momento que llegues a penetrar en los sagrados misterios menores y mayores, pues no es permitido ni darle compartir a la humanidad. Dice precisamente, sería imposible dar tal explicación de la evolución universal, de ese tercer aspecto. Sería, dice, imposible, que sería incomprensible a quienes ni siquiera pueden hacerse cargo de su naturaleza. O sea, aquellos que no estamos a cargo de nuestra personalidad, de nuestro aspecto como alma, pues por el momento nuestra conciencia sería limitada. Entonces, es en vano, esa es la palabra correcta, es en vano que yo te diga, te habla de los misterios mayores, de los secretos arcanos, cuando en teoría, pues ni siquiera te has conocido. No te has conocido a ti, en consecuencia no puedes empezar a conocer la evolución planetaria, cósmica y universal. Las estancias, dice que las estancias del Dityan, del Xi'an, dan por lo tanto una fórmula abstracta que puede aplicarse mutatis mutandis, o sea que es ese proceso de mutación, de transmutación a toda evolución, ese tercer principio, a la de nuestra tierra diminuta. Este principio de evolución, de transmutación, ese principio mutatis mutandis, se aplica a nuestra tierra, a nuestra cadena de planetas, a este universo solar, que este es un macrocosmos, este universo dentro de uno mayor, y que pertenece precisamente en una escala ascendente a un aspecto mayor, a un logos cósmico. Entonces, repito, los tres aspectos que la doctrina secreta pretende compartirnos, darnos una idea de lo que es el principio omnipotente, ese es el primer postulado, la ley del uno, la ley de la unidad. El segundo postulado que nos habla es precisamente el proceso de manifestación, el proceso precisamente de la ley del ciclo. Y el tercero es la ley kármica, o sea, es cómo se lleva a cabo ese proceso de evolución, cómo el uno se manifiesta precisamente a través de esa ley de periodicidad y cómo esta periodicidad está gobernada por esta ley del karma o la ley precisamente de la conservación y transformación de la energía de la materia y la conciencia. La ley de la necesidad. Por eso hablar de karma pues no incumbe única y exclusivamente hablar de nuestros problemas, ni de nuestras necesidades humanas. Hablar de karma es hablar precisamente del actuar de esta ley cíclica, es conocer este tercer aspecto a profundidad que nos habla la doctrina secreta. Bueno, como ustedes saben,
estas 7 estancias que hablan de la cosmogénesis, las primeras 7 estancias de la doctrina secreta, estas 7 estancias es lo que en un primer tomo de la doctrina secreta, en sus orígenes eran solamente 2 tomos, cosmogénesis, que hablaba de 7 estancias, antropogénesis, que hablaba de la evolución, involución y evolución del hombre, que habla de 2 estancias. Después fueron ampliados la doctrina secreta en 3 tomos, y en 5 y en 6. Entonces, pero estas primeras 7 estancias que hablan de la cosmogénesis, el primer tomo de la doctrina secreta, hablan de esta fórmula abstracta que habla de las 7 etapas del proceso evolutivo del sistema solar. Las 7 estancias del Cian, de la cosmogénesis única y exclusivamente hablan de lo que los Puranas llaman como las 7 creaciones y la Biblia los 7 días de la creación. Entonces, esta cosmogénesis habla de este proceso, de este día, esta noche de Brahma, que este día, esta noche de Brahma, que es lo que se conoce, el tiempo que va a durar precisamente este sistema solar en su conjunto. Hablamos de 4 billones 320 millones. 4 billones 320 millones es lo que se conoce como el día de Brahma, el periodo de manifestación de un sistema solar. 4 billones 320 millones. Muy bien. Entonces, hablamos primeramente en esta conferencia, para los que nos están accesando a través del Zoom, conceptos generales extraídos del glosario teosófico, que no son tan generales, son muy completos. Una vez que ya hablamos de esos conceptos generales, pasamos al proemio de la doctrina secreta, que nos habla de esos 3 postulados. El primero, la ley del uno, hablar del absoluto. El segundo, la ley de la periodicidad. Y el tercero, cómo opera esa ley de la periodicidad a través de los ciclos de la ley kármica. Mi hermana Lidia, ¿solicitas la palabra o...? Es que tengo, perdón, Omar, es que tengo una duda. En esto último que dijiste, bueno, no esto último, sino lo anterior, cuando dabas por terminado lo de la tercera parte, que decías que un día de Brahma es de 4 billones, no sé qué, ¿de días nuestros? Claro, de días nuestros. 4 billones 320 millones. 4 millones 320 millones. Es un día, pero luego es un día de Brahma, y luego viene la noche de Brahma. O sea, 4 billones 320 millones es el día, y 4 billones 320 millones. Y fíjense, 4, 3, 2. Ese número era muy difícil para mí de memorizarlo. Sin embargo, es 4, 3, 2. 120 millones. ¿Sale? Sí, wow, gracias. Un tip para que se lo memoricen. A mí me costaba trabajo, yo veía las cifras y wow, no. Pero es 4.3, 0 y luego 6 ceros. 4 billones 320 y luego 6 ceros porque hablamos de millones. 4 billones 320 millones. O el día. Y otro 4 billones 320 millones. La noche de Brahma, de una manifestación de un sistema solar. Por eso les digo, hablar de un logos cósmico, que se habla que nuestro logos solar es precisamente, forma parte del cuerpo de un logos cósmico de 7 sistemas solares. Pues estamos hablando ya de palabras mayores. O sea, el diagrama que nosotros hemos presentado de la evolución de un logos solar, pues es lo más profundo que yo he visto. Que hay 7 planos en el sistema solar, hay 7 planos cósmicos, hay quien habla de planos supracósmicos. Entonces, pero estamos hablando del principio, repito, de analogía, como es abajo y arriba, pero de la manifestación. Y del uno, del sin segundo, no podemos hablar porque es principio y fin. Es el Aleph y el Tao. De hecho, se dice que Cristo, cuando dijo yo soy el principio y el fin, no dijo el alfa y el omega, porque el alfa y el omega es el griego. Dijo, soy el Aleph, soy el Tao, o sea, que son las letras hebreas. Yo soy el Aleph, yo soy el Tao. O sea, el absoluto es el principio, es el fin. Más allá del tiempo y del espacio, que es lo que incluso aquí se habla, que ya la condición del tiempo y del espacio, el espacio es la manifestación de la manifestación propiamente dicho, ¿no? Y el tiempo es cuando interviene precisamente la ley del ciclo y la ley kármica. Entonces, el absoluto
es la ley del eterno. Cuando se manifiesta en la ley de la periodicidad del ciclo, ahí es donde interviene el espacio y el tiempo. Y una vez que se manifiesta ese absoluto en incontables e innumerables multiuniversos, ya nosotros hablamos precisamente de que hay espacio-tiempo. Entonces ese espacio-tiempo-condición es lo que hace evolucionar a todos los seres a través de la ley de la periodicidad, a través de la necesidad del karma. Entonces, la ley de la evolución es la ley del 3. La ley del ciclo es la ley del 2. Y la ley del absoluto, pues, el 1. ¿Hasta aquí queda comprendido, mis hermanos? ¿Hay algún otro concepto en nuestro estudio? Yo tengo una pregunta. Mi hermano Cristóbal. Sí. Hace un momento dijiste que el gran arquitecto del universo, que es un símbolo muy importante dentro de la masonería, que podemos relacionarlo con el demiurgo. Estuve ahorita investigando rápidamente y el demiurgo De Platón. Así es, que decía que era el que impulsaba la creación de la materia, que es la que organizaba, que era como el idealista de las formas del universo, de la materia. Entonces podríamos relacionar al demiurgo con el gran arquitecto del universo. Así es eso, es un sinónimo. El demiurgo, el gran arquitecto del universo, el artífice, es precisamente ese tercer aspecto que nosotros llamamos la madre divina, es ese Brahma. Brahma es el que crea, Vishnu es el que conserva y Shiva es el que destruye. Entonces es la madre divina, el gran arquitecto del universo de los masones, es ese tercer aspecto. Por eso es muy importante remitir los otros textos para precisamente comprender ese proceso que en otras escuelas iniciáticas no se habla, de este proceso del 1, del 2 y del 3, ¿no? Como el manifestado, que incluso también me atrevo a decir, son conjeturas, porque no sabe, o sea, se sabe que el 1 se manifiesta. Lo que nos dice Blavatsky, de lo que yo puedo hablar, que se me ha revelado a través del estudio del censar, que ya lo vimos en la conferencia de que nos impartió Isidro Sendis. El censar es el lenguaje de los iniciados y los hierofantes, el lenguaje de los dioses, plasmado en la estancia del Cian, en los libros del QT, en otros libros que están en el libro de los iniciados, muchos textos están en el Himalayas. De eso se habla de la manifestación del sistema solar. Pero repito, del absoluto son conjeturas. Igual, Dios cósmico, o sea, el Padre vaya de nuestro logo solar, son conjeturas. De lo más que se habla por el momento, que es lo que es dado a la humanidad, que es lo que la misión de Madame Blavatsky, es hablar de la evolución de este logo solar, de este universo, en este ser en el que vivimos, nos vamos y tenemos nuestro ser, que forma parte, repito, de otro ser superior. Bailey profundiza un poco más, que es lo que vamos a ver más adelante. Blavatsky presenta estas ideas a través de símbolo de la doctrina secreta y Bailey viene a completar la obra. Alice Bailey viene a completar la obra de Madame Blavatsky. Ok, vamos a continuar para continuar con la charla de nuestro hermano Gabino Berumen. Entonces, vamos a continuar, ya vamos a concluir. Bueno, entonces hablamos del glosario teosófico en primer término, hablamos de la doctrina secreta, su proemio, que la doctrina secreta tiene 3 postulados, ya dijimos la ley del 1, el absoluto, la ley del 2, que es la periodicidad, la ley del 3, la evolución y el karma. Y bueno, y hablamos también de que la doctrina secreta de Cosmogénesis habla de las 7 estancias del Cian, esos 7 días de la creación, esos 7 días en los cuales se lleva a cabo este proceso creativo del sistema solar. Bueno, ahora vamos a hablar del Tratado del Fuego Cósmico de Alice Bailey, que es precisamente la ampliación al proemio del tomo 1 de la doctrina secreta. Dice, la enseñanza que imparte este libro titulado Tratado de Fuego Cósmico, que se dice que ni siquiera debemos de leerlo, que es un libro para iniciados, yo me atreví a citarlo, para términos generales, dice que la enseñanza que se imparte en este libro, el Tratado del Fuego Cósmico, podría formularse en los términos que se dan a continuación. Dice, sus postulados son sencillamente una ampliación de los 3 fundamentos contenidos en el proemio del tomo 1. Ya hablamos de los tres fundamentos, ¿verdad? Los 3 ejes rectores de la doctrina secreta.
que ya no debo ni de repetirlos. Entonces, el Tratado de Fuego Cósmico, que se habla que es un tratado para iniciados, es la continuación de la ampliación de los 3 fundamentos contenidos en este tomo 1 de la doctrina secreta. Se recomienda, dice, leer estos postulados, estos 3 grandes conceptos, detenidamente, a fin de comprender este tratado, el Tratado de Fuego Cósmico. O sea que no podemos leer este texto del Tratado de Fuego Cósmico sin haber dominado previamente la doctrina secreta. Es una continuación. Dice, nuevamente lo repite Alice Bailey, en palabras más concretas, más entendibles. Punto número 1, existe un solo principio inmutable e ilimitado, una sola realidad absoluta, precediendo a todo ser manifestado y condicionado. Está más allá del conocimiento y alcance de todo pensamiento y expresión humanos. Concuerda con Blavatsky. El principio inmutable, ilimitado, incognoscible, inefable. El universo, ¿ok? Ya el inmanifestado, ahora hablamos de lo manifestado, dice, el universo manifestado se halla contenido en esta realidad absoluta y es el símbolo que la condiciona. Entonces, hablamos del inmanifestado y ahora hablamos del manifestado. ¿Qué manifestado? El logo solar. La totalidad de este universo, ¿cuál? Este logo solar manifestado comprende 3 aspectos. Nuevamente hablamos de los 3 aspectos de la creación de este sistema solar. Repito, del absoluto no podemos hablar. Pero del manifestado, de un manifestado dentro de innumerables millones o billones de multiuniversos, de logos solares, de este manifestado que nos concierne en nuestro logo solar, comprende 3 aspectos. Este primer logos cósmico, impersonal, aunque manifestando es cósmico, es impersonal, el manifestado dice el precursor de lo manifestado. El segundo logos cósmico, espíritu, materia, vida, es el espíritu del universo. Y el tercero es el tercer logos cósmico, es la ideación cósmica, el alma universal del mundo. Entonces, vean, por ejemplo, con el ser humano, pues cómo tendría esa relación entre precisamente el primer aspecto, que es el plano adio divino, el plano monádico, que es el del espíritu, y el plano átmico. Hay una correlación de estos 3 logos con el ser humano. El plano adio divino, que es precisamente el que pertenece el logos. El segundo plano es el plano anupadaka o monádico, que es este segundo reflejo de este segundo logos cósmico, espíritu, materia. Y el siguiente plano, o el siguiente logos, que es precisamente el del alma, que es el atma. El alma universal del mundo, el anima mundi se llama a veces a ese tercer aspecto, como también tú, completando a tu pregunta, hermano Cristóbal, otro aspecto, otra definición del gran arquitecto del universo de la madre divina es el alma universal del mundo o el anima mundi, el alma del mundo, o el alma del universo. De estos 3 principios creadores fundamentales surgen correlativamente en sucesivas graduaciones, fíjense, innumerables universos que encierran incontables estrellas y sistemas solares en manifestación. Entonces, este absoluto se expresa a través de estos 3 aspectos cósmicos, que estos 3 aspectos cósmicos, repito, ya hay donde cabe el principio de correspondencia, como es abajo hacia arriba. Esos principios cósmicos se expresan en el principio solar se expresa en el principio planetario, y el principio planetario en el hombre. Ahí es donde ya podemos hablar del 3, cuando ya se manifiesta. Entonces, de estos 3 principios, repito, surgen correlativamente sucesivas graduaciones, innumerables universos, que encierran cada uno incontables estrellas y sistemas solares. Cada sistema solar, dice Bailey, el maestro tibetano a través de Bailey, es la manifestación de la energía de la vida de una gran existencia cósmica, a quien denominamos, a falta de mejor término, logo solar. Este logo solar encarna o viene la manifestación a través de un sistema solar
que el sistema solar es el cuerpo físico. Estos planetas que vemos son precisamente sus chakras, son sus vehículos físicos de manifestación, 7 en especial, a los que se conocen como los 7 Logoi planetarios, los 7 planetas sagrados, los 7 rayos en el sistema, los 7 arcángeles, los 7 espíritus ante el trono de Dios. Son precisamente estos 7 planetas sagrados que están pues presentes en la astrología y en la cábala y nosotros le llamamos los 7 rayos. Este sistema solar constituye el cuerpo, la forma de esta vida cósmica y es en sí triple. Y este triple sistema solar, que también se dice que este sistema solar tiene encarnaciones, la primera encarnación que se habla fue precisamente este aspecto de Brahma, el que crea. Se habla que ahorita estamos en esa segunda etapa, en el segundo sistema solar, en el sistema de Vishnu, el que conserva, en el aspecto crístico. Y se habla que en un futuro será el tercer sistema, ¿no? el de Shiva, el que transforma, el que destruye, el que transforma. Se habla que el primer sistema solar se representa con el cuadro, la madre se representa con el cuadro, este segundo sistema solar, el hijo se representa con el triángulo, y el siguiente sistema solar se representa con el círculo. Por eso la geometría sagrada se basa, el cáliz, que ya lo hemos hablado aquí, la ceremonia, el rito de la Eucaristía es un rito inherentemente solar, cósmico, que en este cáliz, cubo, triángulo y hostia, estamos representando esos 3 aspectos de la divinidad, esos 3 aspectos de la manifestación. Madre que es Brahma, bueno, la materia, hijo, a través de la vida, y el padre. Entonces, que en la siguiente charla nosotros vamos a hablar ya más a detalle del 2, de la dualidad, y en la siguiente charla hablaremos a profundidad del 3. Entonces, el propósito, el objeto de esta serie de conferencias que va a presentar su servidor es precisamente con el material que tenemos dispuesto a través de la teosofía, expresar en términos un poco comprensibles que de por sí resultan un tanto cuanto complejos de explicar y comprender este proceso de cómo el inmanifestado se manifiesta a través de la ley de la periodicidad, a través de innumerables e incontables multiuniversos, y que esos incontables e innumerables multiuniversos se expresan a través de logos cósmicos, solares, planetarios, identidades monádicas o espíritus, que nosotros somos una entidad monádica. Somos un espíritu hecho imagen y semejanza ¿de qué? Del creador manifestado. Entonces, con esto pues doy por concluida mi intervención. Una disculpa, mi hermano Gavino, por habernos extendido un poco, solo 20 minutos porque empezamos un poco a destiempo. Vamos a conceder, si ustedes lo permiten, breves palabras para que si alguien tiene alguna duda y para que a continuación pase nuestro hermano Gavino Berumen. Él trae otro tema a compartirnos. Entonces, se concede la palabra a mis hermanas y hermanos del Centro de Estudios Teosóficos y a través del Zoom pueden levantar la mano con mucho gusto. Adelante, mi hermano Cristóbal. Sí, únicamente continuando con respecto al mismo tema del demiurgo y del gran arquitecto del universo, se me hace curioso cómo podemos también ligarlo al atamiento de la materia, del hombre a la materia. De hecho, el gnosticismo está investigando que lo asocian mucho con el papel del mal, que es el que nos trae de vuelta a vivir la experiencia dentro del plano físico. Entonces, se me hace muy interesante cómo esto lo empiezo como a conjeturar de esa manera, en la que nosotros tenemos como esa meta de poder liberarnos de las pasiones y liberarnos de estas formas, ¿no? que constantemente estamos tomando y que nosotros vamos a través de la materia hacia el espíritu, o como decimos nosotros, de la escuadra al compás, ¿no? Que es el símbolo del espíritu. Pero entonces, si tenemos que hacer como esa transición, tenemos que trascender también esas formas, porque de hecho, cuando Siddhartha Gautama pasó a ser el Buda y cuando se iluminó, se le manifestó Mara, que es como el demonio que
representaba todas estas pasiones humanas, ¿no? Y le dijo que no iba a construir más su casa, dijo arquitecto, ¿dónde está el arquitecto? No vas a construir más tu casa. Y Mara le contestó, pero es que yo soy tú, yo soy tu casa. Y Buda le respondió que él era solamente ilusión. Y así en ese momento fue cuando se iluminó. Eso dice la segunda tradición budista, ¿no? Tibetana. Y entonces se podría decir que nosotros tenemos esa labor de liberarnos entonces de la materia. Que ese es el principio redentor de la materia que cada espíritu encarnado nos corresponde redimir, al menos en lo que respecta nuestro campo, nuestra aura monádica. A cada quien se nos ha dotado de un campo áurico monádico, que es nuestro deber, ese es nuestro único deber ante el absoluto, que nosotros tenemos que santificar y tenemos que precisamente nosotros purificar y tenemos que sacralizar esa dotación de materia que se nos ha dado. Y sí, ya lo dijimos, el ser humano es un espíritu, es un alma, es una personalidad, pero en realidad es una tríada expresada a través de 3 aspectos. Pero ese papel de este espíritu, como tú lo dices, en un arco involutivo que está de este plano monádico, que sale del plano monádico, del plano de logos solar, se embarca en un proceso involutivo, ese espíritu en esa caída a través de la materia y que esa mónada, a través de la experiencia pasa por esos reinos elementales, minerales, vegetales, animales, y ahorita está en el arco ascendente como humano, y pues nuestro destino glorioso es precisamente ser primeramente almas sirviendo a los planes del sistema solar, y se habla que el destino glorioso del ser humano es algún día, si las fuerzas, si la luz, el amor y el poder de cada quien se lo permiten, llegar a convertirse en primeramente un logos planetario, y después en un logos solar, y después, no sabemos, ¿no? Logos cósmico. Entonces, sí, en efecto, la madre precisamente es la materia, este mula prakriti y purusha, pero estamos hablando de ese aspecto ya del dual. Entonces, Buda, pues era la luz, era purusha, y ese aspecto de Mara era prakriti, era la materia, era esa ilusión, esa separatividad, que incluso se habla en estos textos que abordamos nosotros, que después del Parabrahma todo es ilusión, fíjate. Entonces, el brahmanismo habla, el fin último del brahmanismo es la unión con Parabrahman. Ese es el fin último del hinduismo, yo de ser uno con el todo. Y el fin último del budismo es la aniquilación, la vacuidad, la nulidad, que a fin de cuentas es lo mismo, ¿eh? El medio es uno y el fin es uno. O sea, el hinduista se une con el todo y el budista se une con la nada, que a fin de cuentas pues, es lo mismo. Es lo que comentábamos del Ein Sof, ¿no? El todo y la nada, que son la misma cosa. Así es. Adelante, mi hermana María del Centro de Estudios tiene una pregunta. Bueno, no, más bien que ya el otro día hoy también que los cabalistas dicen que somos seres completamente espirituales, que venimos a tener una experiencia humana a la tierra, y también que pues nuestro cuerpo dentro de todo, aunque sea materia, también es sagrado porque es el que nos permite accesar a otras cosas, y claro, quitando el ego y todas lo que ya se dice, ¿no? Aclaramos que para los teósofos la palabra ego se ha desvirtuado, sobre todo la psicología se ha encargado de desvirtuar el significado. La palabra ego significa yo. Entonces, desde la concepción ocultista, esoterista, se habla que el ser humano es una mónada es uno, expresado a través de un alma, que son 3 vehículos, Atma, Buddhi, Manas, imagen y semejanza de la mónada, y que esa mónada se expresa, expresada a través del alma. El alma se conoce como el yo superior, el yo divino, el Jivatma o el ego divino. Ego significa yo, no hay que dejarnos confundir. Y esa alma
reflejo de la mónada se expresa a través de otros 3 vehículos que los teósofos clasistas hablan de un cuaternario. Precisamente la mónada es el círculo, el alma es la tríada y la personalidad es el cuaternario, que también es una tríada invertida. Es el verdadero ego psicológico que le llaman, que el ego psicológico es la personalidad. Pero los teósofos sabemos que la acepción, el significado de la palabra ego significa yo. Nosotros evitamos a veces emplear la palabra ego porque las personas que no tienen el contexto teosófico pueden llegar a confundirse. Nosotros hablamos de espíritu o incluso evitamos la palabra mónada porque la mónada puede llegar a confundir. Mónada es uno, es el círculo. Ese círculo expresado en la triada. Y esa triada, esa mónada o espíritu se expresa a través de 3 instrumentos en 3 planos inferiores, Atma, Buddhi, Manas, o voluntad, intuición y mente superior. Y esos 3 vehículos superiores se expresan a través del cuerpo mental concreto, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Luz, amor y poder. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos del 3. Adelante. Yo la primera vez siempre tuve esa duda de lo que era la mónada. Así es. Y ahorita me está gustando mucho saber ya cuál es el significado. Así es. Muy bien. Gracias, mi hermana. Gracias. Entonces, queda aclarada la concepción, ¿no? De que la psicología se ha encargado de desvirtuar, la psicología moderna, el término ego, que es personalidad, por alma, pero que los teósofos, los ocultistas, no podemos ya consentir ese error. Incluso tenemos que salir al público y muchos escritores, el movimiento New Age, el movimiento trascendentalista, el movimiento de superación personal, están usando indistintamente la palabra ego y están confundiendo a mucha gente. ¿Por qué? Porque estamos generando una repulsión por la palabra ego, pero en realidad no han precisado estos psicólogos, estos motivadores, que la composición, la consistencia del ser humano, ¿no? Como espíritu, alma, personalidad. Entonces, es que es el ego, y es que es el ego, y estamos nosotros negando ese aspecto de luz y sombra. La sombra, que es la personalidad, y la luz, que es precisamente el alma. Entonces, se tienen que enfrentar esos pares de opuestos, ¿no? Se tienen que enfrentar el morador con el ángel de la presencia. ¿Y cuál es la presencia? El espíritu. Bueno, mis hermanos del Zoom, ¿tienen alguna pregunta para continuar con la siguiente ponencia? ¿Pueden utilizar el chat? Alan, Itzel, ¿está bien? Augusto, alguien que trae un Galaxy Note. ¿Todo bien? Bueno. Pues bueno, mis hermanos, pues les agradezco infinitamente la dicha de ser y estar, de haber podido compartir aquí los del Centro de Estudio el espacio y los hermanos del Zoom, pues el tiempo. Y pues bueno, todos, una vez que compartimos el tiempo y el espacio, pues podemos decir que estuvimos en la Sagrada Eternidad, mis hermanos. Entonces compartimos el tiempo y el espacio, pero sobre todo compartimos la eternidad. Entonces fuimos el 3, fuimos el 2 y fuimos el 1. Hermoso, Omar. Muchísimas gracias. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. No se desconecten, mis hermanos. Vamos a continuar con la siguiente charla. Mi hermano Gavino nos va a dar bosquejos, nos va a dar preámbulos en esta primera sesión porque él nos comenta que está en ese proceso de investigación. Él nos trae un preámbulo, un bosquejo. Y bueno, pues les agradezco a todas y a todos los hermanos que se conectaron a través de Zoom. Vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrir la posterior. Gracias, hasta la próxima semana.